Estimados amigos, salve María, querido amigo, a ti te hablo. Tú, si murieses ahora, ¿tienes la certeza interior de que Dios premiaría tus obras y te acogería en el cielo? ¿O sientes remordimiento por los pecados que quizá nunca quisiste ver, nunca quisiste confesar o no confesaste bien? ¿Cómo está tu conciencia? Eso es lo que la Iglesia quiere preguntarte el miércoles de ceniza. Eso es lo que esa cruz negra que nos recuerda la muerte, la transitoriedad de la vida, la caducidad de nuestra existencia en la tierra, te quiere preguntar. ¿Y tú? ¿Cuál va a ser tu futuro eterno? Si mueres hoy, ¿dónde irías? Miércoles de ceniza. No te lo pierdas. Podcast Vuelo de Águila, a la conquista del cielo. Estimados amigos, salve María, bienvenidos a un podcast más de Vuelo de Águila. Hoy trataremos un tema fabuloso pero muy serio. El miércoles de ceniza, la cuaresma, la penitencia, todo relacionado a este tema sorprendente, pero como decimos, muy serio, muy profundo y que si lo tomamos con verdadera compenetración, con seriedad, cambiará nuestras vidas. Estamos con el reverendo Padre Carlos Werner, una vez más aquí. Salve María, Padre. Salve María, hermano Esteban. Bienvenido a nuestro podcast y Aquí pues estamos. queríamos tratar ya para entrar directamente en el asunto, como debe ser, sobre la cuaresma y principalmente sobre el miércoles de ceniza, que evidentemente todos los católicos el miércoles de ceniza pues portamos la cruz en la frente, recibimos las cenizas como símbolo de penitencia, pero surgen muchas preguntas, muchas cuestiones al respecto de todas estas ceremonias, todos esos simbolismos, y la principal y fundamental de ellas es ¿por qué el ser humano debe hacer penitencia? ¿Cuál es la necesidad? Sabemos que hay una facción protestante calvinista que ellos afirman que la vida es una constante penitencia, tenemos que mortificarnos, que no existe alegrías en este mundo, no celebran la Navidad, no celebran los cumpleaños, no celebran la fiesta de los santos, se visten de negro, viven tristes, amargados, una facción. Pero tenemos otra contrafacción también, una especie de gozo de la vida abundante, que el hombre es pecador, es verdad, pero bueno, es su naturaleza caída, que Dios es fuerte, misericordioso, Él ya nos redimió, aprovecha la vida, peca fortiter, como decía Lutero y como dicen algunos católicos hoy en día. Entonces, bueno, ¿cómo que armonizar y cuál es el verdadero sentido de la penitencia? ¿Por qué el ser humano, el cristiano, el católico, debe, no es que sea conveniente, sino debe hacer penitencia? Y más o menos cómo surge esto en la iglesia también, cómo es que la Sí. iglesia toma todo esto, Padre. Entonces, Está pues claro que hoy en día prácticamente la única señal exterior de penitencia litúrgica que existe exterior es la ceremonia del sacramental de la ceniza en el miércoles de ceniza. Pues si usted ve, va a ver, las demás son penitencias que se aplican de forma privada, el ayuno, la abstinencia. En las procesiones de Semana Santa todavía hay nazarenos que van a pies descalzos. Bueno, y el hecho ya de ir en la procesión ya es una pequeña penitencia, obviamente, cubierto para que nadie lo vea. Lo hacen delante de Dios, sin deseo de alardearse delante de los hombres. Pero desde el punto de vista litúrgico, la penitencia está todos los días en la misa cuando rezamos el Yo Confieso, que nos declaramos pecadores, rezamos el Señor ten piedad, pero una señal exterior un poco más llamativa, un poco más fuerte, un poco más simbólica y significativa es el miércoles de ceniza. Entonces, llegando al miércoles de ceniza, justamente sí, tiene usted toda la razón, la gran pregunta es, ¿por qué penitencia? Entonces, la Iglesia Católica siempre mantiene el equilibrio de la verdad. Se sabe mucho que Santo Tomás decía que in medio est virtus, que la virtud de las virtudes cardinales. La virtud cardinal siempre está en medio de dos errores contrapuestos. Entonces, por ejemplo, la virtud de la fortaleza está en medio del temor, del miedo y de una especie de locura de no tener ningún instinto de conservación ni nada y lanzarse a cualquier aventura de forma irreflexiva, ¿no? La virtud de la fortaleza está en medio, ¿no? La virtud de la templanza está en medio de dos excesos, el privarse de todo y el tener de todo excesivamente, medio. Y así va. Entonces, virtus y medio es, la virtud está en medio. Pero Santo Tomás dice algo muy bonito también, es que la verdad también está en medio. interesante. No quiere decir que la verdad sea mediocre, que la verdad sea de centro, que la verdad... Dice que la verdad está en medio
y arriba es como un triángulo, la verdad, y dos errores contrapuestos, la verdad. Dos errores contrapuestos. Em, es la verdad está en medio de dos errores contrapuestos. Y aquí la Iglesia Católica sí que está en medio de estos dos errores que usted ha mencionado, ¿no? Aquellos que eh, en la desesperanza completa, más calvinista, digamos así, se lanzan una vida de continua penitencia sin ninguna alegría, y entre los que quieren la pura alegría sin ninguna penitencia, que son los luteranos, por así de grosso modo, porque después estas cosas tienen sus intríngulis y sus Claro. detalles, ¿no? Y más cuando se trata de herejías que hay más o menos como cada uno piensa lo que le da la gana, es muy difícil unificar y tener unas líneas guía claras de las corrientes heréticas. Pero bueno, en todo caso, la Santa Iglesia sí cree en que la naturaleza humana dañada por el pecado original sea reparable. Tanto es así que a Interesante. la Santísima Virgen María muchísimos papas le han dado el título de reparadora del género humano, porque con los méritos sobrenaturales que ella unió a la pasión de nuestro Señor, al- a la redención de Jesús, ella pues contribuyó universalmente, por eso es nuestra madre, madre de todos los cristianos, a que nosotros renaciéramos por la vida, nos reparó. Evidentemente esa reparación pues se hizo a nivel general en el acto de la redención y se hace a nivel particular en la vida de cada uno en la lucha contra sus defectos, sus pasiones y los efectos, las reliquias, lo que queda del pecado, los pecados que uno ha cometido. Ahora, ¿esta lucha es posible vencerla, sí o no? Los protestantes lo ven muy negativamente. Dicen Claro. que no. Que Cristo tiene que hacer una especie de ficción. Tiene que taparte delante del Padre para que el Padre lo vea a él, no te vea a ti, entonces te salve por él, pero tú sigues siendo un monstruo. Los católicos dicen, no, Señor. Dios tiene el poder de transformar nuestros corazones. Claro que sí. Y debes transformarte, Y debes bueno, y esforzarte la por... Sagrada Escritura, es que citar de la Sagrada Escritura para demostrar esto sería casi citar la Biblia entera. O sea, Claro, desde las promesas del Antiguo Testamento, donde los profetas dicen que escribiré mi ley en vuestros corazones y no sé cuánto. O sea, que Él va a transformar interiormente al hombre, Dios lo promete, hasta, bueno, todo el Nuevo Testamento. Ve y no peques más. ¿Cómo le puede haber mandado Jesús a una mujer que no peque más si es imposible no pecar, como tal cual. dicen los protestantes, ¿no? Entonces, a partir del momento que el católico sabe que con la ayuda de la gracia puede vencerse a sí mismo y llegar a destruir por completo la concupiscencia en sí mismo e instaurar el reino de Dios dentro de su corazón, a partir de esa noción viene juntamente la noción de penitencia. Si yo he hecho algo malo, he quedado en deuda con Dios, tengo que hacer algo para rectificar mi camino. Y para rectificar mi camino, tengo que adoptar determinadas prácticas que me ayuden a volver al buen camino. Si yo toda mi vida em, he bebido alcohol y entonces me he emborrachado y borracho, he hecho excesos terribles, si quiero vencer eso, tengo que privarme del alcohol. Claro, Eso es la penitencia. Hay dos tipos de penitencia, la interior y la exterior. La exterior es útil tanto cuanto ayude y estimule a la interior, es como un medio para alcanzar un fin. Es importante porque muchas veces el espíritu no se mueve si no viene un estímulo por parte del cuerpo. Esto lo dice el propio Santo Tomás. Pero al mismo tiempo, la interior es el alma de la exterior. De tal manera que si yo hiciera penitencia exterior sin penitencia interior, sería un fariseo, claro, propiamente. Si hago penitencia, o sea, un falso, un hipócrita, que me flagelo mucho, hago muchos ayunos y lo hago saber para que todos digan, vaya, míralo, ¿cuántos ayunos hace? Bueno, ese, como dice Jesús, lo vamos a ver, ya ha tenido su recompensa, eso no vale nada. Entonces, estas dos penitencias van dadas de la mano en general. Es muy difícil hacer una penitencia interior que no tenga algún reflejo exterior, exterior. visto que somos cuerpo y alma. Entonces, el alma que se está penitenciando exige que el cuerpo la acompañe. Es muy difícil una verdadera penitencia exterior que no esté, muy difícil, no, imposible, que no esté animada por la penitencia Ese interior. O sea, interior. el sincero deseo anterior de cambiar y que ese deseo nace de un sincero arrepentimiento. El sincero arrepentimiento nace de una noción clara de la gravedad del pecado Ahí está. y de una confianza enorme en la posibilidad que Dios tiene de restaurarme. En esas dos cosas nace el movimiento
que lleva al alma a decir, cambio ruta. Tengo que cambiar ruta, tengo que cambiar hábitos. ¿Eso me va a costar? Pues que te cueste, vamos a Ahí hacerlo. está. Ese es el camino que nos lleva a la penitencia. Entonces, como la cuaresma es un periodo de penitencia, el primer día todos los cristianos asumen una señal exterior de penitencia para como que hacerse fuerza de fuera para adentro para cambiar sus hábitos equivocados, combatir sus pecados, sus caprichos, vencer sus tibiezas, redoblar el fervor y cambiar de ruta o acelerar el paso. Por lo tanto, la penitencia va unida plenamente a un cambio de la persona, Un cambio de mentalidad de la mentalidad. persona. Dios me quería así, así. Yo por mis caprichos, por mis gustitos, soy así, así, así. Estoy desviado. No puede ser. Tengo que cambiar de ruta. Ahí está el punto. ¿Vale? Fenomenal. Estaba leyendo justamente eso que usted dice, que el miércoles de ceniza, que es el primer día que marca la cuaresma, que es una fiesta que surge en el siglo noveno, más o menos, porque ¿qué pasa? La iglesia siempre utilizó la ceniza y en el Antiguo Testamento también tenemos a Job que se sentó sobre ceniza, el rey David que colocó en su lecho con ceniza, bueno, Jonás en Nínive que predica la Que hagan penitencia. penitencia con el silicio y la ceniza, el rey manda que todo el mundo se vista de saco, se cubre la cabeza de ceniza, El rey Acab, eh, después de que Elías lo increpa, se echa se ceniza echa en la ceniza en la cabeza. cabeza. O sea, echarse ceniza en la cabeza y vestirse de saco era la señal de la máxima humillación. O sea, de reconocerse como delante de Dios como un fracasado, un pecador, un miserable, porque así van los pobres, ¿no? Bueno, David mezclaba ceniza con el agua para hacer penitencia. Ay. Mezclo ceniza con mi agua, como que para poder hacer penitencia y tal. Y los padres de Oriente ya utilizaban también este símbolo de la ceniza para la penitencia. En el Occidente se adoptó también eso, o sea, la ceniza ha sido como el símbolo justamente de la penitencia dentro del... ¿Por qué? Porque todo ser que se aniquila es reducido a ceniza. Entonces también uno nunca redescubre a Dios y el valor de su ley si uno no se pone en su lugar. O sea que yo soy ceniza. Y eso lo vemos más que nunca hoy con las cremaciones, que no es una costumbre propiamente cristiana, ni es tampoco, no es, hoy en día no está punida por la iglesia ni considerada pecado, pero tampoco está aconsejada, ¿no? Porque lo ideal es intentar, dentro de lo que la naturaleza permita, preservar los restos mortales para la resurrección final. Pero con estas cremaciones, ¿qué es lo que sobra del ser humano? ¿No? Un poco de ceniza. Y entonces se consideraba que después de la decomposición de un cuerpo, después de muchos años, quedaban un poco de huesos y ceniza. Los restos que quedaban era como ceniza, Claro. como si se hubiera quemado. Entonces, ponerse delante de la muerte, del límite, yo llego hasta aquí. Entonces, yo no soy tan grande cuanto me creo, ni tan potente cuanto me creo, ni tan importante cuanto me creo, ni tan subido cuanto me creo, porque en determinado momento Ahí llegó. hasta ahí llegaste. Entonces, la ceniza es el símbolo del redescubrimiento del propio límite, de la muerte, de un cierto fin, de la precariedad de las criaturas, que el fuego puede reducir a polvo, de, en fin, entonces esa noción humilde, concibiéndose a sí mismo como una criatura y no como un semidios, como nos consideramos cuando somos orgullosos, es que viene la ceniza por eso que adquiere ese valor simbólico de penitencia. Tanto que nos dicen el miércoles de ceniza. Recuérdate que eres Polvo y polvo y en polvo te polvo te convertirás. convertirás. Pulvis es et in pulveris reverteris. Eres polvo y en polvo te vas a convertir. O sea, vienes del barro, que el barro que es sintéticamente polvo mojado, y vas a volver a ser eso o menos que eso. Tu disolución es completa. Ya ¿Quién está. eres? Una criatura contingente y pasajera. Esa es la primera gran noción que el miércoles de ceniza nos trae. Nos trae. ¿Y por qué miércoles? Bueno, la cuaresma, el domingo, primer domingo de cuaresma, es justamente después del miércoles de ceniza. Los griegos, que ya eran medio cismáticos, de hecho hubo un patriarca griego que fue condenado por un papa, se me olvida el nombre ahora del papa, creo que era Honorio, que lo condena incluso utilizando la sangre de Cristo. Él sumerge la pluma, eso está en los manuales de teología sobre los usos de la Sí, Eucaristía, sí, 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 sí. que él afirmaba, este patriarca griego afirmaba que Jesucristo tenía una sola voluntad, que en realidad tiene dos, bueno, eso es otro tema, pero... ¿Qué Y fue o San Agatón o San León II?
y Papa. sumerge la pluma en el cáliz con la preciosa sangre de Cristo Y lo y escribe la escribe con... condenación, Sí. porque rechazaste la redención te condena, la sangre se te condena, era algo Mm. muy fuerte. Pero estos griegos en su orgullo, que ya eran cismáticos, recriminan a la Iglesia Católica porque no hacían los 40 días que Jesucristo hizo. Porque De claro, penitencia en el claro, desierto. porque si Claro, Jesús se va al sumamos las desierto semanas 40 de días. la Cuaresma, desde el domingo hasta la Pascua, daban 36 días, quitando los domingos, que no se hacía penitencia los domingos. Daban 36 días. La iglesia muy sabiamente, pues vale, empezó el miércoles anterior con el miércoles de ceniza, marcando el inicio de la Cuaresma. Y para, Ahora, sí, ¿por qué se ponía en ceniza? Esto es importante, porque existía mucho la noción de la penitencia pública. ¿Eh? ahí está, Entonces, primero, a ver, uno hay que hacer un vuelo de águila, una visión muy rápida del sacramento de la penitencia. El sacramento de la penitencia eh, existe por institución de Jesucristo. A quienes le perdonéis los pecados les quedarán perdonados, a quienes se los retengáis les quedarán retenidos. Muy bien. Pero después la Iglesia, al modo de aplicar y de celebrar el sacramento de la confesión, hubo un progreso. Entonces, básicamente, las primeras comunidades cristianas son pocas personas, viven mucho entre sí mismos, van creciendo a los pocos, pero siempre son minoritarios, muy unidos, muy relacionados. Entonces, ahí, digamos, el sacramento de la penitencia se celebraba de forma semiprivada y semipública. Es decir, la confesión de los pecados era secreta, pero la penitencia era la pública. pública. ¿Por qué? Porque en general se confesaban los pecados que habían sido escandalosos, que habían ofendido a toda la iglesia, a saber, homicidio, robo, em, discordia, em, em, adulterio y apostasía. ¿Vale? Estos eran pecados porque si uno apostataba, todos se enteraban. Entonces la Claro, penitencia era pública. Si uno adulteraba en aquellas pequeñas comunidades, todos lo sabían. todos lo sabían. Si uno robaba, lo mismo. Si uno mataba, lo mismo. Entonces el obispo imponía una penitencia. Esta penitencia se hizo cada vez más necesaria por el tema de las persecuciones y el pecado de apostasía especialmente. Pero no era el único pecado que era, digamos, penitenciado públicamente. Entonces existían las hermandades de penitentes en cada iglesia. Por ejemplo, la iglesia de Milán. Vamos a ver. San Ambrosio gestiona la iglesia de Milán. En Milán hay una iglesia grande, pero hay algunos que cometen pecados públicos y a estos entonces, ¿qué va? El obispo les impone una penitencia. Y esta penitencia, una de las consecuencias, bueno, tenían dos vías, ¿no? O ser excomulgados o la penitencia. Solo que la excomunión no era mucho más pesada que hoy en día. Hoy en día sigue siendo grave porque la excomunión te coloca completamente fuera del flujo vital sacramental de la iglesia. No te puedes confesar si no te levantan la excomunión, no puedes comulgar si no te levantan la excomunión. Es una pena, de la más dura pena que existe hoy en día en la iglesia. ¿Mm? Pero en la época, además de eso, es que todos los cristianos te quitaban el saludo, no podían hablar contigo, no te podían ayudar casi económicamente, te transformabas un paria para los propios cristianos. Alguien dirá, qué duro, qué bárbaro, que no sé cuánto, no había caridad. No, Jesucristo dice que tú a tu hermano lo tienes que reprender en privado, después con un testigo, después delante de la iglesia, y si no se arrepiente, tratadlo como a los paganos. Pues así se trataba a los paganos. Tal cual. Entonces, el excomulgado, porque ha cometido un pecado y no se ha querido arrepentir, era tratado como un pagano. Quiere decir sacramentalmente excluido y socialmente entre los cristianos completamente puesto de lado. Entonces tenía o esa vía, la excomunión, estamos hablando de los primeros siglos de la iglesia, o la penitencia pública. Para la penitencia pública, no sé si usted se acordará, pero San Basilio tenía una serie Sí, de años, ¿no? Si habías hecho adulterio eran 11 años de él penitencia decía, San Basilio pública. decía, 2 años para el robo, 2 años de penitencia pública, que después vamos a ver que la penitencia ¿En pública qué era consistía una la cosa penitencia seria, pública? no era una Oh, cosa así. 2 años de penitencia pública el robo, 7 años la fornicación, 11 años jurar en falso, considerada más grave que la fornicación, 15 años el adulterio, que es una forma especial de la impureza, de la lujuria, 20 años el homicidio y toda la vida, penitencia pública, quien apostataba de la iglesia, quien, recordando que a los fornicarios, a los adúlteros, se les quitaba la penitencia, pero quedaban prohibidos de tener cualquier trato carnal, sea con la propia esposa. Por tanto, la esposa debía estar de acuerdo. Pues si no, eran tan duras las... vamos a ver ahora en qué consistía el régimen de penitencia. Vamos allá. Vamos al régimen de penitencia, en qué consistía. O sea, primero, el católico en penitencia estaba privado también de los sacramentos. claro, Solo se le absolvía cuando terminaba todos esos años de penitencia. Quiere decir, un ladrón iba a la hermandad de los penitentes, fenomenal, no podía comulgar, no se podía confesar. Pero es que ni siquiera podía asistir misa.
Porque en aquella época sí que había un cuidado, había el hostiario, la que cuidaba de la puerta, que también a veces la llamaban diaconisa, aunque diaconisa en realidad no era, sino una servidora de la iglesia que cuidaba la parte, el ala de las mujeres, o que estaban separadas las mujeres de los hombres. Esto es la iglesia primitiva. Y en España, por lo menos hasta hace pocos años, también era separado. Mm. Hemos perdido las costumbres de los padres. Eso que el Concilio Vaticano II manda volver a las costumbres de los padres. Pero bueno, Claro. Hay en todo solo una caso, cosa muy rápida. Contaron una visita que hicieron unos hermanos a una casa, una señora ya venerable, que dijo, me acuerdo cuando el sacerdote una vez me increpó porque estaba, claro, la iglesia dividida en dos y yo por distracción me crucé al lado de los hombres a coger un libro, un devocionario, qué sé yo. Y cuando crucé del límite, salió el sacerdote del confesionario, fuera, aquí son los hombres, fuera. Se asustó y volvió. Así era en España la severidad y la división que había en la misa. pues bien, entonces, ellos controlaban. Todos los cristianos eran pocos, se conocían por nombre, la comunión era dada por nombre. José, el cuerpo de Cristo. Increíble. María, el cuerpo de Cristo. Entonces, el que era penitente estaba súper controlado. Tenía que aparecer en la asamblea litúrgica vestido de penitente, o sea, con saco, con ceniza en la cabeza a veces y tal, y seguir varios pasos. Entonces, por ejemplo, empezaba así, se juntaban todos los penitentes, se les cubría de ceniza, se les vestía de saco, se les posternaba por tierra y se rezaban los 7 salmos penitenciales. Se iba en procesión con unos cirios encendidos, ellos descalzos, dan una vuelta a la iglesia, entraban en la iglesia, les apagaban los cirios, señal de que su luz para la iglesia estaba apagada, y los expulsaban solemnemente de la iglesia. Al salir, cerraban las puertas. Y así empezaba. Se les, Ellos se quedaban fuera con las puertas cerradas, arrodillados mientras estaba la misa, fuera con las puertas ahí cerradas. se les dejaba pan y agua, ayunos constantes y lo que usted decía, apartados de la sociedad, viviendo de limosna. Hubo algunos sitios que la penitencia era rondar todo el día hasta las 12 de la noche, todo el día caminando, pidiendo limosna y durmiendo en las plazas públicas, ni siquiera pudiendo dormir en su casa, viviendo de las limosnas que la gente les daba, vestidos de saco. Y ellos tenían 4 grados de penitencia. Empezaban siempre ya en el grado inicial, que eran le llamaban los lloradores, en latín, los flentes. No podían entrar a la iglesia nunca. Entonces, los días de precepto tenían que ir a la iglesia, no entraban, quedaban fuera y tenían que estar de rodillas llorando sus pecados, viendo a la gente que pasaba para la misa, a los oficios y tal, fuera de la iglesia. Después de bastante tiempo, el obispo les autorizaba a ser audientes. Se quedaban fuera igual, pero solo para la palabra divina, el sermón del sacerdote, podían entrar, escuchar y salir. Pero era la misma categoría, flentes y audientes, casi la misma. Y después estaban los genuflectantes, que eran los que asistían toda la misa de rodillas hasta determinada parte. Entonces entraron en la iglesia, tenían que estar de rodillas toda la misa. Cuando la asamblea estaba de pie, sentada, ellos de rodillas en una parte especial, hasta un determinado momento, y un diácono después hacía una exhortación especial, los animaba a la conversión, a que siguieran adelante con sus penitencias, y los echaban de la iglesia. Y el padre les imponía la mano. Por eso hoy en día el padre se lava las manos antes de la Ah, es por consagración. eso. Y el salmo que el padre rezaba era lavabo interinocentes manus meas, ¿no? Lavaré mis manos entre los inocentes. Como diciendo, se han ido los pecadores, Ahora lavo las manos. lavo mis manos entre los inocentes porque voy al sacrificio. He tocado a los pecadores, me lavo para no tener nada que ver con el pecado de ellos y ahora puedo, con mis manos purificadas, dar gloria a Dios ofreciendo el sacrificio de la misa. Solo para que no entendamos algunos ritos de la misa hoy en día, que Interesante. parece que hoy en día el Padre reza otra oración de penitencia para sí mismo, lávame domina viniquitate mea, lávame de mi iniquidad, pero en la época de la misa antigua se conservaba el simbolismo de lavarse las manos en Entre los inocentes. rememoración a los penitentes que eran echados de la iglesia en ese momento después de una imposición de manos del sacerdote. Y el último grado eran los consistentes, que asistían a toda la misa como otros normales, pero no podían comulgar Ni dar la ofrenda, ni ¿no? dar la ofrenda. Ni dar la Exacto, ofrenda. su ofrenda era rechazada. Claro, muchos penitentes realmente mostraban arrepentimiento verdadero interior y realmente se veían cambios en ellos, incluso en su conducta, en su forma de vivir, y los obispos les mitigaban los días de penitencias, porque recordemos que eran años, años. Entonces, los días de penitencia eran mitigados y de lo que se llamaron las indulgencias, que en vez de estar 2 años de penitentes, dejaban 1 año y 6 meses o solo 1 año, eran por días las indulgencias.
y a partir de ahí, pues ellos también reciben ciertas indulgencias por sus buenas disposiciones o por algún indulto de la iglesia que siempre fue madre y tal, y los volvía otra vez a, quedaban perdonados. Pero una cosa que leí curiosa es que esta expulsión fue hecha hasta el siglo XVII en algunos lugares, o no era Sí. una cuestión de los inicios de la... Tanto que las señales exteriores de penitencia que quedan de porque ¿qué pasa? El miércoles de ceniza viene justamente de eso, que el primer día de la cuaresma empezaban los penitentes Ahí está, a hacer su penitencia. Y recibían ceniza en la cabeza. Los demás cristianos que también no habían cometido un pecado público, pero eran conscientes de sus pecados privados, asumían también esa señal y le pedían al sacerdote que también a ellos le echase la ceniza para que claro, participar espiritualmente también de ese signo de penitencia. Cuando se abolen las hermandades de penitentes, vamos a explicar cómo y por qué, entonces ahí, como ya la mayoría de los cristianos estaba habituado el miércoles de ceniza a ponerse las cenizas en rememoración a la inauguración del itinerario penitencial de los penitentes, entonces la iglesia lo mantuvo como señal pública de sí, penitencia. Y es por eso que nosotros llevamos la ceniza hoy en día, en rememoración de estos penitentes que empezaban su itinerario penitencial en esa época. Bueno, ¿y qué pasó después? Solo en dos palabras. Ya San Agustín empieza a decir que en la confesión al obispo o al presbítero hay que decir no solamente los pecados exteriores, escandalosos que han dañado a la iglesia, más también los interiores. Entonces ya empiezan a haber dos tipos de penitencias, las públicas y las privadas. Vale, tú dentro de tu corazón no has aceptado la cruz que Dios te ha dado y has refunfuñado contra Dios. Bueno, entonces tú vas a hacer una penitencia que solo tú vas a saber porque solo tú has sabido que has claro, pecado. Con el paso del tiempo, los monjes benedictinos van a Inglaterra y empiezan a confesar a los anglos y se dan cuenta que si les piden penitencia pública, el último que apaga la luz. O sea, no queda nadie, ni el apuntador. Entonces ellos empiezan a hacer, considerar, cambian dos cosas. Empiezan a absolver el pecado antes de que la persona haya cumplido la penitencia, que esa es la lo que se hace disciplina que actualmente. vige hasta hoy, y al mismo tiempo consideran la acusación de los pecados al sacerdote la parte pública, porque el sacerdote representa a la iglesia, entonces uno acusándose al sacerdote está reconciliándose con toda la iglesia en la persona del sacerdote. Y por tanto pasa a ser la penitencia siempre privada. Interesante. Esto es muy mal acogido en algunas diócesis, pero el Papa de Roma los apoya. Y con eso, evidentemente, la disciplina, pues, ¿cuál se iban a poner? Entonces se perdió la penitencia pública, sí, pero no se perdieron las penas públicas. Que es Las penas diferente. continúan. Entonces, ¿qué se hace? Entonces, se separan dos ámbitos, el fuero interno sacramental y el fuero externo. Si yo me voy a confesar, aunque haya asesinado a 40, aquel padre me va a dar la penitencia a mí, me va a absolver a mí. Si el hecho es público y la Santa Madre Iglesia se da cuenta, ella me puede juzgar Por algo exteriormente exterior a la por el confesión. fuero externo y me puede imponer una pena, ¿vale? Por ello. Y hasta hoy las penas duran, Existen. solo que son penas que no están revestidas de simbolismo. El simbolismo de las penas duró hasta hace algunos siglos o algunos años, si uno quiere, por parte de la iglesia. Estaba el famoso San Benito que te ponía en la Inquisición, que en algún lugar era un traje, una especie de tuniquilla amarilla que bendecía al sacerdote, pues estaba bendecido San Benito que te ponían delante. Encima, y otras cosas públicas, los símbolos públicos desaparecen. El único símbolo público, volvemos a repetir, que por lo menos yo creo que, que no hay otro, es la ceniza, el miércoles de ceniza. Entonces es una tradición valiosísima, Claro, una tradición excelente, preciosa, que tenemos que guardar con todo cariño, todo fervor, porque es el único momento en que toda la iglesia asume públicamente un símbolo de penitencia, que no es golpearse el pecho en la misa, claro. que también es un símbolo de penitencia, pero digamos, entre todo lo que ese símbolo que uno se lo pone y dura pues las horas que uno tenga desde que se lo ha puesto hasta acostarse, hoy en día también puede ser considerado como un testimonio cristiano muy importante. Claro. O sea, Padre, aquí, pues ya que usted habla justamente de la penitencia, que fue mitigada, que ya el símbolo exterior se redujo a simplemente la ceniza, que las penitencias públicas pues ya no se notan, ya no se ven y tal. Pero surge una duda que tal vez los que escuchan también la tengan, y es la siguiente. En el Antiguo Testamento Dios era un Dios severo. Castigaba el pecado realmente. Vemos el pueblo judío cuando se apartaba de Dios venían las guerras, el hambre. El rey David fue castigado por sus pecados. Dios castigaba el Salomón, su reino fue dividido, tal.
y las personas sabían que los pecados traían la maldición de Dios en el Antiguo Testamento. Viene la redención, nuestro Señor nos perdona nuestros pecados. ¿Por qué en el inicio de la iglesia, y hasta bastante, había entrado la Edad Media, será tan severo con el pecador? ¿Cuál es la razón? Si se supone que el Nuevo Testamento dio un giro en todo aquello y encontramos un Dios bondadoso que nos perdona, que nos ama, que es misericordioso. Si esto va en contra de lo otro, o sea, si esta severidad de la penitencia va en contra de la bondad de Dios, o cómo usted la armoniza, Padre. A ver, yo diría que la justicia de Dios nosotros la conocemos más en dos grandes aspectos, la condenación eterna y la dosis, por así decir, la dosificación de la gracia. Quiere decir, Él no le da Mm, una superabundancia de gracia igual que le dio a Jesucristo a todos los hombres. Jesucristo fue sin medida, a los hombres, dice San Pablo, con cierta medida. Y Santo Tomás dice, la justicia se ve sobre todo ahí. Que a ti te ha dado 10 de gracia, al otro le ha dado 15, y tú te tienes que contentar con tus 10, él con sus 15, y el que tiene 100 con sus 100, y el que tenga 1.000.000 con su 1.000.000. Ahí está la justicia de Dios, en que Él dosificó diferenciadamente la gracia que le da a las personas. Y la condenación eterna, que sin embargo es una justicia que se ejerce por al menos dos designios de misericordia contrariados por la libre voluntad del hombre. Es una elección, por tanto, de un hombre empecinado contra dos designios que anteceden al designio de la condenación de misericordia. El primero, Dios quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. El segundo, ¿acaso yo estoy contento con la muerte del pecador? No, yo quiero que el pecador se aparte del pecado y viva. Entonces, Dios quiere revelarse, quiere hacernos conocer que Él existe. Una vez que nosotros conocemos que existe, podemos defraudarlo y Él quiere que nosotros nos convirtamos. Una vez que la persona ha em, contrariado estos dos designios de misericordia de Dios, es que como que Dios, bueno, entonces sí, lo claro. condeno porque Él quiere estar lejos de mí. Entonces, Él, por tanto, la ida al infierno es una elección libre del hombre. Nadie va al infierno porque se lo han impuesto, sino porque Él se lo ha comprado, Él solo ha elegido. ¿De acuerdo? En ese sentido, los castigos del Antiguo Testamento y los castigos del Nuevo Testamento, que en el Antiguo Testamento fuesen más numerosos, más exteriores y más significativos, no son una obra de justicia. Son una obra de misericordia porque te Claro, hacen recapacitar. Hay que preguntarse si quizá en el Antiguo Testamento no eran más duros porque los hombres eran más duros. Jesucristo mismo lo dice, por la dureza de vuestros corazones. Ahora, con mi gracia, ya no hará falta la dispensa para poder dar el nivel de repudio a tu esposa. Ahora la vas a aguantar porque te voy a ayudar yo. claro, O sea, había una dureza que quizá hacía necesario que Dios, cuando castigara, diera más duro. Como quien tiene 10 hijos y hay uno que le haces un gesto y ya te entiende, y otro que le dices, le hablas, le repites, le gritas, le pegas un bofetón porque no queda otro remedio. ¿De acuerdo? Conforme a las leyes, ¿eh? Porque no vaya a ser que ahora nos condenen porque estamos condenando una ley de no sé dónde, qué país, que no se le puede pegar a los menores. Pero ¿por qué el padre llega al bofetón? Puede ser que llegue por defecto suyo, por desahogar su ira, y ahí está muy mal. Pero puede ser que llegue al bofetón porque si no, no lo reduce al orden. claro. Mismo la justicia civil. Tiene a veces que ser severa, dura. ¿Por qué? Porque si no, no reduces al orden a las personas, ¿no? Bien, entonces, todo acto de todo castigo que sea en esta vida conlleva una gran posibilidad de arrepentimiento y de conversión y de mudanza si es bien aplicado, claro. Y Dios, que es el Padre y el pedagogo por excelencia, pues siempre lo sabrá aplicar bien. Entonces, en ese sentido, es un designio de misericordia, no de justicia. Yo eso hay que cambiar nuestro criterio porque está equivocado. Claro. Tanto que hoy Proverbios, ¿no? En la lectura de Proverbios de hoy dice, si no te asustes cuando Dios te reprenda porque te tratará como el hijo mimado, el hijo preferido. Cuando te reprende, te trata como el hijo preferido. Entonces, bueno, pero aparte de eso, por tanto, tenemos que la Iglesia actualmente ha dividido un poco los foros. Hay un foro interno, la única institución que tiene esa distinción. Foro interno extrasacramental, que es tú con el sacerdote, es un tribunal de misericordia, donde si la persona declina todos los pecados mortales que ha cometido, es realmente perdonada por más terrificantes que hayan sido los pecados mortales, a no ser que medie una excomunión, que primero hay que levantarla para después absolverlo.
Y están las penas exteriores, que es un cristiano, un católico, ha hecho alguna cosa. Por ejemplo, los políticos que apoyan el aborto están excomulgados, entonces tiene que levantarse la excomunión para poder Claro, comulgar. ¿De acuerdo? Entonces, ¿por qué? Porque públicamente ha defendido el aborto. Entonces es condenado automáticamente. Puede ser condenado también declaradamente, que es que la Iglesia refuerza la excomunión genérica y la torna específica de esa persona. Entonces se tiene que ver de levantarse la pena para después acceder a los sacramentos. No sé, todo lo que había en la Iglesia primitiva se conserva hasta hoy. se Otra cosa es conserva. que hoy, quiero decir, no haya tanto celo para aplicar las penas. Pero eso puede ser un bien o puede ser un mal también, Claro, porque como decíamos, si el castigo es una gran ocasión de misericordia, tú evitarle un castigo a alguien que se lo merece, pues puede ser una gran ocasión no de justicia, sino de inmisericordia, de falta de misericordia porque lo estás poniendo a la vera de la condenación eterna, ¿no? está clarísimo. Y otro punto también, otra cuestión que se levanta, es la noción de la gravedad del pecado. O sea, la penitencia, porque se percibe de los padres antiguos del Oriente, los primeros cristianos, cuando pecaban, tenían una noción profundísima del mal que ellos habían hecho al pecar. Y ahí surgía también un poco la penitencia y la necesidad de las penitencias públicas, que fue algo también un poco espontáneo en el inicio de la iglesia, incluso con San Vicente Ferrer, cuando hizo sus predicaciones predicando la conversión. Había un cortejo de hombres, eran 200 flagelantes que se iban flagelando, sangrando en todos los caminos, lo antecedían. Se llegaba a la ciudad, un grupo de 200 hombres sangrando, y después llegaba San Vicente Ferrer, una escena así súper interesante. Entonces, es una necesidad del hombre que quererse reconciliar con Dios, del hacer penitencia, el sentir el dolor de sus pecados, ¿no? Y tal vez en el mundo en el que vivimos le damos poca importancia al pecado y vemos que el pecado sí, claro, está mal, Dios te lo perdona, pero es algo que normal, como beberte un vaso de agua, el pecado pues hace parte del hombre. No, la idea, Dios es bueno, luego no lleva en cuenta tus Ahí pecados. está. También Dios es bueno, luego te quiere como eres. Son una serie de afirmaciones, de eslóganes que no tienen ningún fundamento bíblico, ningún fundamento teológico, ningún fundamento en la tradición y que sin embargo pues son los que orientan muchas pseudopastorales que se ven por ahí. Mucha vida espiritual. Entonces, ¿cómo se entiende ver la gravedad del pecado y la necesidad de la penitencia, no solo para reparar el pecado, sino para tener una noción verdadera Fíjese de que el esto, yo pecado es estaba grave? leyendo el libro de una bienaventurada, una sierva de Dios o bienaventurada, yo creo que bienaventurada. Es una diferencia técnica, no se ve Dios cuando se empieza a abrir, se abre el proceso, bienaventurada cuando yo creo que ya ha dado algún paso y está faltando solo el milagro. Que es una visitandina, que para entendernos las visitandinas son fundadas por San Francisco de Sales en el siglo XVI o XVII, más bien XVII, ¿verdad? Con Santa Juana de Chantal, una viuda que era su hija espiritual, a la cual él dirigía y que funda esta congregación de las visitandinas en memoria de la visitación de María a Santa Isabel. Esta, esta Anne-Madeleine Remusat era una chica de clase alta de Marsella, entró en las visitandinas de Marsella desde muy pequeña, y tan pequeña era que un día pues ella tenía un estuchito de costura, no sé cuánto y no sé qué, y la profesora, por un arrebato de envidia, de ira, se lo escondió y la prohibió de recuperarlo. Ella sabiendo dónde estaba, necesitaba coser no sé qué, porque hacían bordados, ya las niñas aprendían en los conventos en aquella época, recuperó su estuche, cuando la profesora volvió, no, entonces hizo el trabajo porque solo tenía unas agujas ahí, terminó el trabajo, cogió las agujas, lo dejó donde estaba. Cuando la profesora volvió, sabía que eso no se podía hacer sin el estuche. ¿Has cogido tu estuche? No lo he cogido. ¿Lo has cogido? No lo he cogido. No, no. La niña se empecinó en mentir que no había cogido el estuche. Y furiosa la niña se fue al comedor. Cuando va al comedor había un corredor muy amplio en aquel convento, al fondo del cual, pues a la izquierda había una pared y al fondo del cual estaba el comedor y al otro lado la capilla. Pues ella vio representado en el fondo del corredor Jesús cargando la cruz y sangrando, que la mira indignado y le dice, esto es por lo que tú acabas de hacer. Una mentira. La niña quedó tan en estado de shock que entró en el comedor llorando, pidiendo perdón, gritando que ella pedía perdón, que era una mentirosa, que había ofendido a Dios. La superiora quedó, porque era una niña súper equilibrada, súper buena, súper recta, súper santa. La superiora dijo, ¿y a este qué le ha pasado? Que se ha vuelto loca. En realidad no se había vuelto loca.
Dios le había hecho a Jesús experimentar la gravedad de esa mentira. ¿Eso fue un acto de justicia o de misericordia? De De misericordia, clarísimo. misericordia. De misericordia. Ojalá todos nosotros pudiésemos a todo momento que hacemos algo malo ver toda el profundo mal que eso conlleva. Un acto de misericordia extraordinario. Eso es lo que ha perdido el mundo de hoy. Eso es lo que ha perdido completamente el mundo de hoy. La pérdida del sentido del pecado, que es una especie de gran pecado contra el Espíritu Santo, que sobrevuela así por encima de toda la sociedad moderna, inclusive amplios sectores de la Iglesia, es el gran castigo. Y no lo digo yo, no lo dicen los heraldos, ni mucho menos, lo dice el Magisterio Pontificio, desde Pío XII hasta recientemente, en la lamentación por la pérdida del sentido del pecado. ¿De acuerdo? Ahí está. Y ahí viene el punto para como que reforzar este tema del miércoles de ceniza, del sentido del pecado, de la penitencia. ¿Por qué, si se pudiera explicar ya más en su profundidad, por qué la penitencia me va a traer esos cambios, esa noción de la gravedad del pecado? ¿Por qué no puede ser de otra manera? ¿Por qué yo no puedo aumentar mi fervor, pedir más gracias a Dios, llevar una vida, no sé, de caridad, de limosnas con los otros, evangélica, apostólica y tal? ¿Es necesaria la penitencia para todos o es algo opcional No, la penitencia o es es una ayuda? absolutamente fundamental. La penitencia es el modo con el cual yo pongo en acto una conversión. Santa María Magdalena. Entonces, ella era una mujer leviana que no conservaba su castidad y tal. Nuestro Señor la toca, la convierte, ella cambia radicalmente de vida. Ella deja a aquellos hombres que la seducían y pasa a dejarse seducir por el esposo puro, virgen, inmaculado, santo, serio, que es nuestro Señor Jesucristo. Y entonces es un cambio de mentalidad que conlleva una, un cambio de hábitos, que, eso, a veces es violento para el hombre. Esa violencia, esa violencia que uno se hace sobre sí mismo es un sufrimiento. Ese sufrimiento, si uno ama, lo enfrenta por amor. Es decir, Santa María Magdalena amaba a nuestro Señor, que no le costó dejar la vida suavemente deliciosa de la carne, claro, pero con todas las delicias espirituales mucho más interesantes, combatió aquello, luchó contra aquello. Fue una penitente que, como sabemos, en Francia está su memoria, está el lugar donde ella se santificó, la gruta, la Saint-Baume famosa, donde ella se santificó. Y bueno, a cambio de las agruras de una vida austera del punto de vista del cuerpo, a quien ella trataba mal, como dice San Pablo, yo maltrato mi cuerpo para no perderme, ¿no? Tenía las delicias espirituales, los éxtasis diarios, el convivio con el divino esposo, con la unión con él, etcétera, 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 ¿no? Entonces, claro, sin penitencia no hay conversión. Sin conversión no hay salvación. Entonces, la penitencia es Fundamental, fundamental. es una cosa opcional. ¿No? ¿Para quién pecó? Claro, ¿para quién se desvió? ¿Y quién no se desvió? ¿Quién no cometió un pecado venial, un pecado mortal? Y es por eso que en el tercer secreto de Fátima, esa visión de la persona de blanco que sube el monte y cae por las guerras, por las flechas, por las balas, tal, viene un ángel con una espada, otro le detiene su espada y tal, y dice para el mundo, penitencia, penitencia, penitencia. 3 veces. Es un mensaje de Fátima, de Nuestra Señora. O sea, es muy importante la cuestión de la penitencia. Los niños de Fátima, ¿qué hacían? Penitencia por los pecadores que no hacían penitencia por sí mismos. Y por esa misteriosa comunicación que hay entre los miembros de la Iglesia, unidos a la cabeza y unidos entre sí, llegaba un flujo de gracia especial que tantos pecadores se salvaban. Tanto es verdad que la Virgen les decía, ojo, habéis de saber que habéis salvado muchos pecadores con las penitencias que estáis haciendo. Seguid haciendo penitencia para salvar más pecadores. A esos pecadores, ¿cómo se salvaban? Recibiendo la gracia de hacer penitencia. Claro, Ellos mismos. Evidente. Si no, no hay no hay salvación. O salvación. sea, el luteranismo no existe, que Jesús interpone entre tú y el Padre y le da el pego al Padre presentándose a Él por ti, tú sigues siendo un monstruo. Eso no existe. Existe el poder del Espíritu Santo que transforma los corazones de los hombres. Esa es la doctrina verdadera. Entonces, para eso, el hombre tiene que colaborar. Así como colaboró con con la solicitación del pecado, porque nadie peca si no quiere, nadie se va a salvar si no quiere. Lo dice San Agustín. Deus qui creavit te sine te, non salvavit te sine te. Dios que te creó sin ti, no te pidió permiso para crearte, no te salva sin tu Sí. ayuda, sin tu colaboración. ¿De acuerdo?
Entonces, en eso consiste la penitencia. La penitencia es simplemente fundamental, esencial, esencial. No, es indispensable. ¿Que tenga que ser corporal? No. Pero espiritual es indispensable. Ahora, ¿cómo realmente llevar adelante una verdadera vida de penitencia, de conversión espiritual si no hago algo corporal? Pongo un ejemplo, la adicción al móvil. ¿Cómo me puedo convertir de eso si no dejo el móvil? Claro. O sea, que es imposible. Eso es algo, es algo que me cuesta, que me duele y es físico. Yo tengo un aparato que te dice, no, no me voy a convertir interiormente. Qué horror el móvil. A ver el móvil, ¿qué es eso? Entonces, algunas veces la propia coherencia de la penitencia interior exige un acto exterior. Una que exteriorse. Pero a veces también uno no se despierta a sí mismo si uno no se hace un poquito de penitencia. A Santa Juana de Chantal, justamente San Vicente de Sales, que es el doctor melifluo, o sea, la dulzura, la suavidad, el cariño, el amor, la bondad, la cosa más buena que se puede uno imaginar, cuando ella tenía tentaciones contra la felecia, flagélese 20, dese con la disciplina, que la disciplina es una cuerda que termina en muchas cuerditas con unos nuditos. Entonces dice, disciplínese, dese 40 bien duras que con el picor de la disciplina, el demonio que le tienta contra la fe se va. Y San Benito, a un monje que no asistía al oficio porque estaba tomado por un demonio que lo distraía, lo llevaba por otro camino, San Benito para echar ese demonio y echar esa tentación, le dio unas cuantas varadas con la vara para que el demonio salió, todos vieron al demonio salir y el monje volvió a estar en el oficio. O sea, a veces la penitencia corporal es, como decíamos, un reclamo de fuera para adentro para que el espíritu también. Entonces, yo Se estoy en la despierte. capilla, me estoy durmiendo, tengo que rezar el rosario, ¿por qué no te pones de rodillas? Es una penitencia corporal que va a darle a tu espíritu la posibilidad de no durmiéndose, rezar mejor. Eso te va a contar muchísimo en el cielo. Está este famoso santo franciscano de la época de Santa Teresa, San Pedro San Alcántara. Pedro Alcántara, que se le apareció a ella después, le dijo maravillas sobre todas las penitencias que le hacía, que hacía penitencias pavorosas, Sí. terrificantes. O sea, dormir en invierno en un cuartucho donde él ni siquiera cabía totalmente tumbado y con la ventana abierta, pues no tenía ventana, es decir, no tenía vidrio, Ni maderas ni ni nada de madera, ni entrar. nada. Y que él se arrimaba a la ventana para coger mucho frío, para que después, agachándose un poco, como el frío pasaba por arriba, sentía un poquito de calor. Y flagelaciones y ayunos y cosas y no sé cuánto. Eso, si uno lo hace para mover al espíritu a odiar más el pecado y amar más a Dios, esta es la cuestión. Eso es muy bueno. Si uno lo hace para presumir, no. O incluso para presumir consigo mismo también. Exactamente. Porque hago las penitencias, me creo el más angelical y después tengo Por soy eso, ¿no? Jesús condescendiente con el dice, mundo. cuando ayunéis, no adoptéis un aire sombrío, como hacen los hipócritas, que demudan su rostro, para que se vea bien que ayunan. En verdad os digo, recibieron ya su recompensa. Ese aplauso efímero y pasajero de gente, ay, míralo, hace penitencia. Ya, esa fue su recompensa. O sea, que te fastidiaste todo el día ayunando para que una persona cualquiera de la calle te aplaudiera, francamente, hay que ser muy tonto. Pero así hacían los fariseos. Bien. Tú cuando ayunes, perfuma tu cabeza, lava tu rostro, para que tu ayuno sea no sea, para que tu ayuno sea conocido no de los hombres, sino de tu Padre que está en el cielo, en lo secreto. Y tu Padre que ve lo secreto, Él te recompensará. ¿Vale? Entonces, uno puede hacer penitencia así por sí mismo, todos necesitamos, menos la Virgen María, que la hizo, no por sí, La sino por hizo. todos nosotros. eh, y por los demás también puede hacer penitencia, obviamente. Esa penitencia es como un acto de amor a Dios, de reparación a Dios y de detestación al pecado. Desde que la penitencia esté animada de una virtud de la caridad pura, es fenomenal. Y más veces, ¿cómo puede haber verdadera virtud de la caridad si no se traduce en una cierta penitencia? Claro. La misma caridad exige una cierta penitencia. No queda otro remedio. Ve a San Luis, ¿no? Cuentan eso, que cuando él fue a morir, murió en las cruzadas, murió de enfermedad. No, él no perdió en la batalla propiamente, sino que su ejército cayó con disentería y, claro, los moros los capturaron, porque no tenían cómo combatir. Él murió de disentería al final. ¿Cómo pidió que lo preparasen para la muerte? Que hiciesen un lecho en el suelo de cenizas, que lo extendiesen en el suelo, vestido con sayal franciscano y los brazos en cruz, y así recibió la muerte. Porque él, que era San Luis, el gran San Luis,
tenía tanto dolor de sus pecados y de los pecados de Francia que quiso morir haciendo penitencia. Entonces, esto como que nos tiene que quedar claro. Claro, que muchas veces se dice, no, el mundo es un mundo impenitente. Claro, es impenitente justamente porque no está la noción del pecado, no está la noción de querer servir a Dios con seriedad, con honestidad, de ser, ser congruente de lo que dice con lo que hace también y llevar la vida cristiana, católica seriamente, ¿no? Ahí está el punto de la cuaresma, de la penitencia. Y para terminar, padre, que ya pues creo que hemos como que hablado bastante al respecto de este tema del miércoles de ceniza, de la penitencia, la importancia capital de la penitencia. Un breve consejo para todos los que nos oyen en esta cuaresma, viendo, claro, cada época histórica tenía unas necesidades específicas y por lo tanto una razón por la cual hacían las penitencias. San Luis pedía por Francia, San Vicente Ferrer pedía por la conversión del mundo, los primeros siglos para que la herejía no penetrase con el gnosticismo, en fin, cada época histórica tenía sus razones, los benedictinos contra las invasiones bárbaras y tal. La gran maldad del mundo actual y qué penitencia, no digo una penitencia corporal, pero ¿cuál sería la impostación penitencial para vencer el mal actual que domina? ¿Cuál es ese mal actual que domina la humanidad y cuál es la reacción penitente del hombre ante ese dominio? Entonces, el mal del mundo actual es la confusión total entre el bien y el mal, o casi una inversión. Lo bueno es visto como malo y lo malo es visto como bueno. La confusión total entre la verdad y el error, que lo que es errado es visto como verdadero y lo que es verdadero es visto como falso. Y la confusión total entre la belleza y la fealdad. Lo que es vulgar, prosaico, sucio, feo, chabacano, eh, despreciable es visto como de moda, y lo que es noble, elevado, santo, sacral, bello, es visto como de marcianos. Está totalmente al revés el mundo. Aunque dentro de las tres cosas que hemos mencionado, la verdad, la bondad y la belleza, todavía hay un poco más de sensibilidad a la belleza verdadera. Ella tiene más entrada que la bondad verdadera y la verdad verdadera. Es como una llave de entrada para la humanidad actual, por eso los heraldos trabajamos tanto el pulcrum, la belleza, el esplendor, lo digno, lo elevado, para justamente por ahí entrar y despertar la noción del bien y del mal y de la verdad y del error. Entonces, lo que hay que pedir es que Dios, que ponerse delante de Dios y pedirle a Dios que nos muestre su voluntad. Hay un paso de San Pablo en Colosenses, creo que en el primer capítulo, donde dice, tenéis que rezar a Dios para tener, conocer perfectamente su voluntad con toda sabiduría e inteligencia. Así le agradaréis en todo y tendréis como mérito la unión con Él. O sea, entonces yo creo que el hombre tiene que ser sincero, intentar quitar los ojos de las máximas del mundo, poner los ojos en las máximas de nuestro Señor Jesucristo, del Evangelio, y decir, Señor, enséñame tu verdad. Y a la luz de la verdad, adecuar la vida con coraje y con fuerza a la verdad mediante mucha oración. Eso es lo que tiene que ser hecho. Por eso el miércoles de ceniza que nos pone esas cruces negras en la frente es bueno porque despierta. Como dice aquella famosa poesía nuestra castellana, despierta el alma dormida, viva el seso. ¿Cómo es? Despierta, no me acuerdo cómo era, despierta la mañana, aviva el seso y despierta. Recuerda, alma dormida. Aviva el seso y despierta, contemplando cómo se pasa la vida y se viene la muerte, tan callando. Mm. Pero en este caso es, aviva el seso y despierta, recordando cómo Cristo es bello y el mundo es feo. Cómo Cristo es la verdad y el mundo es mentiroso. Cómo Cristo es la bondad y el mundo es malo. Entonces, eso es lo que el miércoles de ceniza nos pide, que además, como digo, hoy en día ir al miércoles de ceniza bien temprano, ponerse esa cruz negra, ir a los trabajos, al colegio, con la cruz negra. Y tú, el miércoles de ceniza, estoy haciendo Claro. penitencia porque soy un pecador y quiero que Dios me perdone. Qué gran testimonio cristiano también. ¿Mm? Pues fenomenal, padre. Si terminamos con su bendición para que este miércoles de ceniza nos traiga a todos nosotros la conversión verdadera y que también podamos entrar con coraje, con valor en la vida de la penitencia, que ese es el verdadero coraje, el verdadero valor.
vencerse a sí mismo y asumir todas las consecuencias del cambio que queremos hacer. No mediocremente. Quiero hacer un cambio, pero no asumo las consecuencias. No. Entonces, Padre, No, si o nos da, todo o todo. No. nos da la bendición, por favor. Por intercesión de María Inmaculada, la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y permanezca para siempre. Amén. Salve María. Salve María. Estimado amigo, ¿quiere usted ser evangelizador como los heraldos del Evangelio? Ayudarles a llevar a la Santísima Virgen María a todos los corazones, aquí en España. Pues es muy sencillo. Simplemente hágase miembro de este canal de los heraldos del Evangelio de España. Haciendo una pequeña aportación, usted ayudará a aumentar todavía más nuestro apostolado, que va a ser suyo también. Le mando una gran bendición. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.